porque obviamente para todos los presentadores Televisa siempre ha significado, wow, llegas a la Meca. Claro. Y no funcionó por condiciones de la economía del mundo, porque me consideraron gusano, traidor, apátrida, enemigo de la revolución. Muere mi padre, muere mi abuela, muere mi tía abuela, sin yo poder regresar al país. Entonces lo internó en un sanatorio y allí murió entre complicaciones de pulmonía, con la pérdida de su sanidad mental. Salí a los 28 en avión, después de intentar salir a los 22 en balsa. La balsa se fue un lunes, me decían que era el miércoles, me dejaron, depresión total. Él sacó su tarjeta de crédito y le dijo al del bar, Juanito, me acabas de decir que se te fue un inquilino, ¿tienes un cuarto vacío? Mira, te pago el primer mes de él que necesita quedarse aquí. Familia, ¿cómo están? Soy Gabriel Roa y me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Y gracias por estarme viendo, gracias por estarme escuchando. Creador del método Cala. ¿Por qué ese nombre, Ismael Cala? Me gusta, el creador del método Cala. Sí. Ismael Cala, conductor de televisión, gran trayectoria. ¿Qué haces en México? Platícanos. Gracias, Gabriel. Yo feliz de estar aquí en tu espacio y te decía que amo volver a México porque entre mis intenciones estuvo vivir para siempre en México. Cuando en el 2008 vine contratado por Televisa a hacer un programa que se llamó Qué tarde tan padre, desafortunadamente las situaciones económicas del mundo nos lanzaron en aquella época de la burbuja inmobiliaria y se cancelaron todos los programas de entretenimiento y más este que era muy jovencito. Entonces me quedé así como que, wow, llegué a México y no funcionó. Pero al final la vida, ¿ves? Me trae siempre con un nuevo libro, con un evento, con alguna charla corporativa que sigo haciendo en empresas mexicanas. Así que estoy ahora justamente en esta semana en ambos intereses. Hay una charla para una empresa que me contrata y la promoción del libro que se reedita y sale el audiolibro y la versión digital que es Fluir para no sufrir. Fluir para no sufrir. Sí. ¿Cómo lo ligas a un proyecto que lanzas en México y no funciona? Sufrí. En su momento sufrí. ¿Cómo se sufre? ¿Qué se siente sufrir? Pues se siente frustración y te sientes como un fracaso. En su momento, yo te estoy hablando que esto fue en el 2008, mira, ya estamos en el 2023, ha llovido mucho. Wow. y mi mentalidad ha evolucionado mucho. Hoy no lo sufriría tanto, porque entiendo que hoy todo tiene un para qué evolutivo y siempre me doy el tiempo de decir esto que me contrastó con lo que yo esperaba y que no le puedo decir fue un éxito, tiene un para qué que a lo mejor en el tiempo va a resultar muy positivo. Pero en ese momento fue frustrante porque yo dejé programa de radio, programa de televisión en Miami, donde estaba muy bien instalado. ¿Dónde estabas en la televisión en Miami? Estaba en América TV, donde me conoció Alexis Núñez Oliva, que me vio con un programa familiar y me dice, te llevo a México de conductor. Y estaba en la radio, en una radio que recién se estrenaba del formato inglés, pasaba español. Y entonces, pues yo hacía el morning show, Ismael Cala y la jungla de la mañana. Y dejé las dos cosas por venirme a mi sueño mexicano y sueño latinoamericano, porque obviamente para todos los presentadores Televisa siempre ha significado, wow, llegas a la Meca. Claro. Y no funcionó por condiciones de la economía del mundo. Sin embargo, me hizo reflexionar de muchas cosas. Y fíjate, yo digo que llegué a tener el show de entrevistas de CNN gracias a la experiencia de México. ¿Por qué? Porque cuando me proponen en el 2009 o 2010, ya había pasado un año, 2010, hacer yo otro tipo de formatos, yo dije, ¿sabes qué? Lo he pensado muy bien y por el momento quisiera hacer más bien entrevistas, donde yo pueda entrevistar a personajes. No me gustaría ya volver a un formato donde tenga más esta interacción de revista. ¿Ves? Entonces, pues gracias a eso un poco me iluminé y tuve la certeza de saber qué quería y qué no quería. Y me aceptaron la propuesta de hacer como Larry King en español, en CNN en español. Si yo no hubiera vivido eso, no hubiera tenido el tiempo de repensarme qué estilo de programa y qué tipo de televisión yo quería hacer de ahí en adelante. ¿Cómo llegas a hacer CNN en español? Pues llego en el año 2001 como pasante, viviendo yo en Toronto, Canadá, cuando desde el 98, que había salido de Cuba, asilado político, me tocó aprender inglés, estudiar comunicación social en Toronto, porque en Cuba no lo quise estudiar, estudié historia del arte, y veo en la pantalla de CNN a un amigo mío de Cuba, al que yo le hacía bullying porque le decía, qué estupidez estudiar periodismo en Cuba, cuando aquí hay un único partido y los medios son todos del Estado. Y fíjate, ese amigo al que yo le hacía bullying por estudiar periodismo en Cuba,
Llegó primero a CNN en español Hiram Enríquez. Y le escribo un correo electrónico al verle en la pantalla de CNN, necesitando yo hacer 3 semanas de pasantía en cualquier medio, que lo podía haber hecho en Toronto, para graduarme con el diploma de producción de televisión que estudié en Canadá. Al tercer correo electrónico me contestan de CNN, me pasan el correo de Hiram, e Hiram habla con el productor ejecutivo de CNN en español para que yo haga la pasantía. Yo me pago todos los gastos y me voy a Atlanta 3 semanas y de ahí se abre la puertita de ser freelancer desde Canadá para CNN en español. Y esa puertita fue creciendo cuando en el 2002 el Papa Juan Pablo II va a Toronto, CNN me asigna la cobertura, todo queda muy bien y dicen, bueno, pues este parece que sabe lo que está haciendo, ¿no? Y ahí ya se abre una puerta más grande. ¿En qué parte de Cuba naciste? En Santiago de Cuba. Qué hermoso es Cuba, me encanta. Sí, Cuba es un país hermoso y yo espero en mi tiempo de vida que sea aún más hermoso cuando la mierda de sistema que tiene pase y la gente pueda prosperar como merece y sus talentos puedan verse realmente evolucionar con esa capacidad resolutiva que tiene el cubano. Talentos para muchísimas cosas. Lamentablemente el sistema empobrece más de lo que ayuda a la gente a crecer. Tengo un buen amigo que se llama Ricardo Leiva, que pertenece al sindicato de músicos. ¿Ah, sí? Cubano. Y tengo una experiencia increíble que nunca le he platicado, pero me hiciste recordar algo de un padre. Estaba yo en Cuba y le digo, oye Ricardo, llévame a un lugar donde vaya la gente bien, en donde me pueda divertir, donde vayan las chicas guapas, hermosas. Y, ¿A dónde te lleva? En la puerta del, o sea, imagínate, del músico, el músico, del sindicato de músicos. O sea, que es extraordinarios los músicos cubanos, mujeres y hombres. Es una cosa impresionante. Las partituras, cómo las ejecutan, cómo hacen, wow. Yo pensaba que me va a llevar de rumba esta noche y estaba yo en la puerta del hotel. Entonces me dice, mira hermano, la gente bien, a esta hora está durmiendo en su hotel. Que pases buenas noches. Y entonces no te llevó a ningún lado. No, a ningún lado. Y me metió a dormir. Tenía yo 19 años. Wow, es que te vio muy joven para meterte en un antro o en cualquier cosa un poco underground, ¿no? Y al otro día ya me llevó más temprano, no tan noche, y yo quedé enamorado de la isla. Pero yo le pedí conocer Cuba. O sea, no varadero, no meterme... No. Cuba. Sí. O sea, sentarme en una concha de vainilla deliciosa, comer con los cubanos, las cubanas, escucharlos, ir a meternos al mar donde van los cubanos. Claro. Wow, me volví loco. Es un país hermoso, la verdad. Es un país hermoso y yo siempre me recuerdo a mí mismo que no nací allí por accidente, que nadie nace en un lugar por accidente, aun cuando estés de paso. Si naces en un lugar es porque hay algo que te conecta con ese instante de haber nacido en ese territorio. Y para mí, que fíjate, viajo por todas partes del mundo, menos Cuba, a dar conferencias, a presentar mis libros, es triste. Ahí hay que fluir para no sufrir. Ahí hay que fluir para no sufrir. ¿Ves? ¿A qué edad saliste de Cuba? 28 años, casi 29. Wow. ¿La sufriste? Sí, claro. ¿Cómo no voy a sufrir 15 años sin poder devolverme al país porque me consideraron gusano, traidor, apátrida, enemigo de la revolución? Muere mi padre, muere mi abuela, muere mi tía abuela sin yo poder regresar al país. ¿Tu padre murió en Cuba? Sí, claro. ¿Cómo se llama tu padre? Se llamó Ismael Miguel Cala Quintana y yo me llamo como él, Ismael Miguel Cala. Lo único diferente que tengo a mi padre es el López, que es de mi madre. ¿De qué murió don Ismael? Pues fíjate, mi padre tuvo una vida muy azarosa. Él fue un brillante ingeniero químico de la industria azucarera cubana. Sin embargo, le diagnosticaron esquizofrenia con menos de 40 años. Mi madre nunca lo sospechó, nunca lo supo. Estuvieron divorciados ellos desde que yo tenía menos de 4 años. Mal divorcio, por cierto. Y murió tristemente en un sanatorio, porque ya la familia, que en paz descanse mi tía Carmen, que lo cuidó toda la vida en la casa familiar, pues ya no podía más. Entonces lo internó en un sanatorio y allí murió entre complicaciones de pulmonía, con la pérdida de su sanidad mental, con pocos años, 62 años. Muy joven, lo lamento mucho. Sí. ¿Pudiste despedirte de él? Bueno, será en energía, pero mandé a mi madre a que se despidiera de él. Y fue muy bonito porque el enviar a mi madre, que no se hablaban mucho, mi madre y mi padre, y se resentían mutuamente, cerró un ciclo entre ellos. El que mi madre aceptara ir en mi nombre, porque no quería ir, pero aceptó ir en mi nombre, ya que yo no podía estar, a decirle Melito, le decían Melito a mi padre y a mí Melitín, y a mi abuelo Ismael Melo. Wow, o sea, Melito, 3 Ismael, Melitín. Melo, Melito, Melitín. Entonces mi madre va y le dice, Melito, aquí estoy porque Ismael no puede entrar al país y desde Canadá quisiera que yo
estuviera aquí contigo y te hablara y te perdonara por todas las cosas que entre nosotros han sucedido. Y mi madre me llamó luego y me dice, tu padre lloró, me agradeció que yo estuviera y te mandó muchos besos y muchos abrazos. Y al poco tiempo él partió, que ya era hora también de que partiera, porque era una vida que ya no tenía calidad de vida, salía desnudo del sanatorio, no estaba ya en su conciencia plena. Claro. Ya no era don Ismael. Sí. Sin embargo, ahora tengo una relación muy cercana con mi padre, con su energía, con su conciencia pura. Yo digo que el padre que no tuve en vida, porque nunca recuerdo un abrazo, con el único brazo que mi padre tenía, perdió su izquierdo a los 8 años. La vida que no recuerdo de cercanía con él, cuando tenía cuerpo, la tengo ahora. Porque cada vez que tú o alguien me menciona a mi padre o yo lo recuerdo, siento que su energía me abraza y que dice, wow, hijo, toda la fuerza que yo a lo mejor no pude en su momento tener para salir airoso de todo este tema de las voces que en su mente escuchó, te la entrego a ti. Y entonces pues ahí yo voy, con la fuerza de mi padre, el suicidio de mi abuelo, el suicidio de la hermana de mi padre, mi tía, y toda la historia que me ha tocado vivir, que ha sido la materia prima para transformarme en eso que tú dijiste al inicio, el creador del método Cala. ¿Qué quiere decir Cala como acróstico del apellido? C de constante, A de aprendizaje, L de liderazgo, A de acción. ¡Wow! Constante, aprendizaje para el liderazgo en acción. En acción. Si uno vive así y vive como un proceso, entendiéndose que nunca es un producto terminado, pues mira, la vida es una aventura maravillosa. Y yo le debo mucho a todos estos ancestros míos que la pasaron un poco triste y feo porque me hicieron despertar muy temprano para buscar soluciones y alternativas. ¿Cuándo tomas acción de salir de Cuba? ¿Cómo sales de Cuba? ¿En qué momento dices, acción, me voy de Cuba porque tengo que generar, tengo que producir, tengo que una misión en el mundo que cumplir, como este libro? ¿En qué momento? ¿Cómo sales? ¿Cómo te vas? ¿Cómo abandonas Cuba y a dónde vas? Yo creo que fui muy prematuro en mi idea de conocer el mundo, aún sin que la decisión que ya tomé como más adulto tuviese que ver con reclamar libertades, incluyendo la ideología de pensar con cabeza propia y no en el lavado de cerebro que te hace un país comunista como Cuba, donde hay un único partido, un único comunicado central, una directriz de opinión y tienes que responder a eso. Pero incluso el niño se carteaba con jóvenes o niños, adolescentes mexicanos, colombianos, españoles, porque habían revistas que llegaban, que te acuerdas en esa época, tenían así como las direcciones postales de clubes de correspondencia. Correcto. Y entonces yo escribía a niños mexicanos, españoles. Siempre quise saber qué había más allá de la frontera, que es puro mar, de esa isla o archipiélago que es Cuba. Pero no fue hasta los 20 años que decidí realmente salir a vivir fuera de Cuba. Porque a los 20 años descubrí que era una farsa el sistema, que me decían todos somos iguales, pero no lo somos. ¿Sales en avión? ¿Sales en No, salí a los 28 en avión, después de intentar salir a los 22 en balsa. La balsa se fue un lunes, me decían que era el miércoles, me dejaron, depresión total. Luego en el 96 tengo pasaporte habilitado, visa para entrar a Venezuela. ¿Cómo lo conseguiste? Porque un amigo cubano se fue a Venezuela y me invitó a que yo pudiera ir a trabajar a Venezuela. El gobierno cubano me dio la autorización, me habilitó el pasaporte, Venezuela me puso la visa, pero mi amigo me dice, bueno, te consigues el boleto para llegar a Venezuela. Claro. $400. Wow, ¿dónde los voy a conseguir? Dineral. Me quedé con pasaporte y visa y otra frustración. Ahí yo no fluía mucho, ahí sufría. Okay. ¿Y luego? Y luego, 2 años más tarde... ¿Cómo conseguiste los 400? No, ahí no conseguí yo nada. El gobierno lo pagó todo. ¿Ves? Ahí no me tocó conseguir un centavo. ¿Te vas a Venezuela? No, me invitaron de Cuba a que yo fuese el maestro de ceremonias de la delegación cubana que enviaron a un festival multicultural en Toronto. Por eso ellos dicen que fui un traidor. Porque ya no regresas. Porque no regresé. Ya no te subes al avión. Cumplí mis 11 días de misión o de trabajo. Animé ese show cubano con mucho amor y con mucho cariño. Pero a los 11 días dije, chao. ¿A dónde vas? Después de estar conduciendo ese evento, haciéndolo muy bien. Pues a vivir en un cuarto que no tenía ni muebles, pero que gracias a Ramón, un dominicano, dueño de un restaurante, al que yo entré y pedí ayuda, él sacó su tarjeta de crédito y le dijo al del bar, Juanito, me acabas de decir que se te fue un inquilino, ¿tienes un cuarto vacío? Mira, te pago el primer mes de él que necesita quedarse aquí. Y ese Ramón es un ángel, es un padre que la vida me regaló. Y por él yo me quedé porque yo no tenía dónde dormir. Entonces
dormí y me emociono, fíjate, de pensar que en ese cuarto no había nada, solo la alfombra. Dormí 21 días en esa alfombra que, por cierto, no estaba del todo limpia, una infección de garganta horrible, al tercer día ya tenía, y luego un amigo cubano que fui conociendo, pocos amigos, ¿no? Al principio, me regaló un sofá cama. Wow. Y ahí dormí después del día 21, que no sabía si era mejor dormir en la alfombra o en el sofá cama. La colchoneta era muy finita y tenía un tubo atravesado. Entonces yo sentí unos dolores de espalda que decía, o me enfermo de la garganta o creo que me quedo lisiado con el tubo de este sofá cama. Pero era mejor dormir o en la alfombra no tan limpia o en el sofá que dormir en Cuba. Pues fíjate que sí, porque por lo menos esto significaba ya esperanza, libertad. El que a los 28 años yo pudiera decir, ahora sí te toca, ¿quieres hacer tu propia vida, tu propio destino? Pues mira, juégatelas a las como vengan. Ahí fui mesero de ese restaurante, Ok. dominicano del señor Ramón, el Ok. que me pagó, De yo le Ramón. devolví su dinero, Ok. siendo mesero en su Ok. restaurante. ¿Cómo está Ramón hoy? Muy bien, siempre hemos mantenido contacto, él, su esposa Elena, sus 2 hijos. ¿Le has mandado tu libro? Sí, tiene todos los libros. ¿Qué Tiene todos sientes? los libros. Pues siento gratitud, porque te digo, a mí me parece que la vida nos va regalando personas que a veces no son familia de sangre, pero se convierten en familia de alma, de hacerte parte de sus familias. Y yo siento que él, Mirna Cajan, por ejemplo, que es una amiga que tengo, a quien yo les servía en ese restaurante como mesero y que hoy vive en el Cala Center en Miami. Wow. Entonces, son amistades que tú dices, te conocieron cuando no estabas en el poder, la fama, prime time de CNN. No, te conocieron cuando tú les estabas sirviendo a ellos en una mesa, en un restaurante. Wow. Wow. Qué bendecido eres. Pues yo creo que sí. No, sin duda alguna. O sea, no hay la menor duda. Uh-huh. De todo lo que has logrado, que no ha sido nada fácil, que nadie te ha regalado nada, ¿seguro? Algunos me han regalado algunas cositas. ¿Crees en Dios? Pero mucho. Sin Dios no existiría. Y es interesante que yo creo en un Dios que me tocó llevar en el corazón cuando Fidel Castro prohibió a los jóvenes que entraran a las iglesias, porque decía que la religión era el opio de los pueblos. Entonces a mí me tocó ser un joven comunista. Y mi madre decirle a mi abuela, no sigas llevando más al niño a la iglesia. Y ya yo era monaguillo. Había hecho primera comunión, dirigía catequesis y yo quería ser sacerdote. Ok. Me sacan de la iglesia. Después entendí que no, porque no creo mucho en el celibato y mucho menos que a esa edad a un joven le decían no te puedes ni masturbar. Entonces creo que no hubiera sido buen sacerdote, porque no estoy muy de acuerdo con esas cosas. Pero sí tenía devoción por Dios, por las escrituras, por la iglesia. Claro. Y como no podía ir a la iglesia, me tocó entonces sembrar mucho la fe inquebrantable de un Dios que iba conmigo donde yo caminara, ¿ves? Que no era que tenía que ir a encontrarlo los domingos en el templo, sino que yo me lo llevaba donde fuera. Y ese Dios es el que me ha salvado. ¿Alguna vez te caíste, estabas en el piso, en el suelo, o que decías, ya no puedo más? ¿Qué va a suceder? Pues me he caído ¿Qué muchas veces. sigue? Me he caído muchas veces, a los 15 años, a los 29 también fue difícil estar en Toronto sin tener muchos recursos y estar en colas de iglesia, justamente, fíjate, pidiendo caridad. Y la quinta cola yo me sentí muy mal porque sentía que qué hacía yo en esa fila esperando la latita de atún y el poco de pan y la leche en polvo, que yo tenía que buscar otros recursos. E incluso pedirle a amigos que me invitaran a cenar. Y lo hice porque el estar en la fila no es juzgar a los demás, pero yo me veía con personas drogadictas, pinchados de agujas de heroína. Entonces me sentía muy mal pensar que había caído tan bajo de no tener autocontrol como para estar en esa fila. Y fue la última vez, lo hice 5 veces. Y a partir de ahí lo que le dije a algunos amigos es, no tengo cómo comer, no me alcanza el dinero, ¿me podrían ustedes invitar a cenar una vez a la semana? E hice que mis amigos me invitaran a cenar un día de cada semana. O sea, uno de los días de la semana iba a cada casa. ¿Cambiarías algo en tu vida? Sí, cambiaría, por ejemplo, el tiempo perdido de timidez en la niñez y la adolescencia, todos esos momentos donde no me atreví a expresar lo que sentía, porque lo cambiaría porque la timidez es una calamidad que traiciona el potencial de cualquier ser humano y yo la viví. Entonces, si yo puedo volver atrás y decir que no se puede, pero digo, para un joven, pues sí cambiaría que no sea tímido,
porque está traicionando su propio poder personal, ¿ves? Todo lo que uno se traga nos enferma, nos somete. Entonces, pero como no hay posibilidad de cambiar el pasado, lo que hago es ahora como que reivindicar. Renovarte. Renovarme, exactamente. ¿Tu mamá cómo se llama? Tania. Tania, ¿sale primero que tú de la isla o sales tú primero que No, Tania? después, yo soy el primero que sale. Tú sacas a Tania. Exacto. Tania Saco a vive mi actualmente madre. ¿en dónde? En Miami, junto a mis Ok. dos hermanos. Ellos son mellizos, tienen sus propias familias y hogares. Mi mamá vive sola y fue un entrenamiento porque una mujer que salió a los 58 años le costó desaprender ¡Wow! y aprender muchas El cosas. desapego. El desapego, la humildad de volver a empezar. Ujú. Para mí ella es una mentora de vida también, es un ejemplo muy, muy, muy ¿Cómo le importante. dices de cariño? Mami, le digo mami, Ok. mamá, mami. ¿Casado? Pues juntado. ¿Hijos? Si hay alguno no reconocido, todavía estoy por esperar la noticia, pero que yo sepa, no. No. Ok. Que yo sepa, no. ¿Cómo logras vivir con tu pareja? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo...? Pues, fíjate, entendiendo que la individualidad la pareja no la debe sofocar. Yo creo que todas mis parejas anteriores no llegaron ni siquiera a los 3 años y medio porque sofocaban el espacio que Ismael siempre ha necesitado de ser quien es. Ellas a ti. Sí, sí, a lo mejor yo también, pero por lo menos era lo que yo sentía. Entonces, para mí amar es un concepto que leí en uno de los libros que leí recientemente. El concepto no es de Bucay, pero está en un libro de Jorge Bucay. Dice, amar es la desinteresada tarea de crear espacios para que el otro sea quien es. Entonces, para mí, vivir en pareja o vivir incluso con tus amigos es crear esos espacios para que la gente sea quien es y tú no quieras cambiarle tanto o controlarle tanto. Entonces, para mí una relación de pareja es eso. No nos intentemos cambiar tanto porque entonces vamos a parecernos demasiado y yo creo que lo lindo es que cada quien sea una identidad propia, ¿no? ¿Cuántos libros llevas? Pues Fluir para no sufrir es el número 11. ¡Wow! Sí. Me encanta el número Sí. 11. Y tiene cabalístico. 11 principios del líder bambú para transformar nuestra vida. O sea que es sincrodestino, porque yo no me di cuenta que era el libro número 11 hasta que los conté. Pero el libro siempre se fue trabajando y terminó siendo un modelo de liderazgo emulando al bambú que tiene 11 principios de vida. 11 principios de vida, fluir para no sufrir. ¿Qué le dices a alguien que está sufriendo? Porque no está bien en el amor, Ajá. porque no está bien en la parte económica, porque se le vinieron muchas cosas. Sí. Pues mira, Fluir lo para primero- no sufrir. lo primero que le digo, Gabriel, es algo que yo veo con los sacerdotes estos de la Iglesia Universal de los brasileros que pasan en televisión, que dice, pare de sufrir. Eso es lo primero que le digo a alguien que está sufriendo. ¿Cómo paras de sufrir? Es una decisión. No sufrir innecesariamente. El dolor es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la vida. Ahora, el sufrimiento estancado porque yo me siento incapaz de procesar el evento para transmutar ese sufrimiento, tengo que pedir ayuda. Entonces, lo primero es, pare de sufrir porque ya el evento sucedió. Y te toca a ti ahora ponerlo en el lugar que ocupa, pasado. Una pérdida, un divorcio. Todo, en algún momento, deja de ser tu realidad presente y se convierte Claro. en pasado. De acuerdo. Exacto. Entonces, si yo todavía lo estoy resintiendo y reviviendo, lo estoy haciendo presente. Es como el cuento de 2 monjes budistas que van caminando, cruzan un río, a ellos se les tiene prohibido tocar a la mujer, ¿verdad? Para no despertar ningún tipo de deseo carnal, pero hay una mujer ahogándose en el río. Y el monje mayor, el más sabio, ante el auxilio de la mujer que pide a gritos ayuda, va y la carga, desnuda, y la deja del otro lado del río. El monje más joven camina y no se quita de la cabeza cómo su maestro pudo desobedecer un principio que es, no deberíamos estar tocando a una mujer y menos desnuda. Ujú. Hasta que no puede más 3 horas después de haber caminado del incidente. Y le dice, maestro, es que no entiendo, explíqueme cómo usted pudo cargar a esta mujer y salvarle la vida cuando nos han dicho que nosotros no podemos tocar a las mujeres. Y él dijo, ¿tú contaste cuánto duró mi tiempo con esa mujer cargada? Porque fueron segundos. Tú llevas 3 horas cargándola. ¡Guau! Llevas 3 horas en tu mente sin dejar ir, sin soltar el incidente que en realidad duró 30 segundos. Pare de sufrir, suerte el pasado. Correcto, pero si no puedes solo, porque muchas veces hay cosas donde todos los seres humanos nos trabamos
pidamos ayuda, porque hay especialistas, expertos en duelo, en procesos familiares, en relaciones, que nos pueden ayudar a desbloquear esos puntos ciegos que nos tienen bloqueados. ¿El radio? El radio. Para mí el radio es un juguete que tenía yo en la infancia, chiquitito. Yo apretaba los botoncitos de una radio y jugaba a ser el locutor. ¿La televisión? La televisión llegó a los 15 años a mi vida y ahí descubrí que era un niño muy raro, porque cuando me ponen frente a una cámara de televisión, yo gesticulaba como mi madre, mi abuela y mi tía, y no como un hombre. Entonces fue un gran aprendizaje verme frente a una cámara y que la gente dijera, qué raro este niño. Yo tuve que frente a un espejo mirar cómo movían las manos los hombres, cómo las movían las mujeres y llevar mi lenguaje corporal más cercano de un hombre, porque yo crecí entre mujeres. ¿La pluma para escribir un libro como el que estás hoy justo sacando este libro 11? Pues yo digo que ya es inspiración divina. Mis primeros libros tenían mucho que estaba en mi cabeza. Los últimos libros tienen mucho que llega. Es como que recibo, ¿ves? De hecho, estoy escribiendo ahora el próximo que tiene poesías. Y yo digo, me siento como un impostor porque esas poesías van a tener mi firma, pero yo las siento que son dictadas. Que me llega y yo escribo y escribo y escribo y en 5 minutos hay una poesía. No lleva mucho esfuerzo, ¿ves? Entonces, siento yo que eso de las musas de inspiración es cierto. Las plataformas. Ha cambiado todo. La tele pasó a una crisis impresionante. Por eso pude renunciar a la tele, ¿ves? Si no hubiese cambiado el mundo, hubiese sido un suicidio profesional abandonar un espacio del prime time de CNN en español, como muchos me decían. Pero como hoy tú puedes tener tu YouTube, Instagram, tu Twitter, y ahora está TikTok, y no sé cuántas más, LinkedIn, pues ya no es tan suicidio porque ahora todos podemos tener una voz y crear una comunidad propia. Si tú fueras Gabriel Roa, Ajá. y yo fuera Ismael Cala, ¿qué le preguntarías? A Ismael Cala, pregúntale si todavía quiere vivir 137 años. Me lo estoy pensando. Me puse 137 años cuando leí que en la Biblia el Ismael, que es un personaje bíblico, hijo de Abraham, vivió 137 años. Entonces le dije a Dios, bueno, como uno tiene que imaginar una larga vida para poder cuidar su cuerpo, su mente y trabajar el tema del desapego, porque entre más años tú quieras vivir, más bye bye tendrás que dar a la gente que va dejándote en el camino. Entonces fue un número que me sirvió, pero ahora me lo cuestiono y digo, quizás es más. Wow. Quizás puede ser más. ¿Por qué no? Porque se está llegando al punto de la inmortalidad, de lograr detener el envejecimiento humano. Ahí vamos a llegar alrededor del año 2045, que se llama el año de la singularidad. Entonces, lo único que me queda es decir, bueno, pues que Dios decida cuántos años, y si es mañana, saber que hasta el último de mis días estuve muy presente en aprovechar ese día como si fuese el último, ¿ves? Entonces, pues yo estoy bien. Te quiero agradecer muchísimo que hayas venido a mi programa. ¿Ya se nos acabó? ¿Ya se acabó? Wow. Pero en la siguiente ha volado el platicamos tiempo, más. Es increíble. Te quiero agradecer muchísimo. Gracias por todo eso que acabas de platicar. Dale un beso enorme a tu mamá, que seguramente... Le voy a dar, Gabriel, en tu nombre. Por favor, ha de ser una persona que sufrió mucho y dio lo mejor de ella en ti, porque se ve que mamaste buenos principios, buenos valores, mucha energía, mucho poder, sí, y muchas ganas de salir adelante. Así es. Porque salir de Cuba es difícil, pero progresar es muchísimo más. Así es. Felicidades. Gracias. A ti. Qué gran honor. Gracias. Gracias. Nos vemos en la siguiente.